Señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace agradecer su asistencia y darles la bienvenida a este nuevo acto, a esta nueva edición de Tribuna Euskadi que dentro de Forum Europa organizamos con la colaboración y el patrocinio de Petronor, BBK y Orange. Bienvenida y agradecimiento, como es normal, en primer lugar dirigidos a Consuelo Crespo, presidenta de la sección España de UNICEF, que es la ponente invitada de esta mañana. Persona a la que no voy a presentar porque lo va a hacer mucho mejor que yo, Pedro Luis Uriarte, presidente de Innovasque, que tiene la palabra. Querida Consuelo, queridos amigos, bueno, la verdad es que subir aquí a la tribuna Euskadi hoy es muy fácil. Es una tarea muy fácil presentar a Consuelo, que también es presentar a UNICEF. Como sabéis todos, UNICEF es el fondo creado por Naciones Unidas para la protección, para velar por los derechos de la infancia en todo el mundo. UNICEF está implantado en 150 países, tiene 37 organizaciones en países industrializados, dicho más expresivamente en países ricos, y el Comité Español está encabezado desde el año 2005 por nuestra ponente de hoy, Consuelo Crespo. Bueno, pues además de presentar a Consuelo, quería comenzarme esta presentación de la ponente señalando que el Fórum Europa ha tenido un gran acierto con esta convocatoria. Y ello no solamente, como vamos a ver a continuación, por la personalidad, por la capacidad que tiene Consuelo, sino porque el momento no puede ser más oportuno. Estamos viviendo una profunda crisis mundial, la tenemos en España, número de parados sustantivo, por lo tanto una crisis económica y social, pero que mirada desde la perspectiva de lo que es hoy el tema que vamos a tratar, la infancia y los niños, es una crisis que golpea brutalmente a los niños. Y los golpea en términos de derecho, en el derecho que es más importante, el derecho a la vida. Hace todavía muy poquito tiempo morían en el mundo más de 13 millones de niños de menos de 5 años. En estos momentos estamos en la mejor situación que ha conocido la humanidad. 9,2 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año. No tienen derecho, por lo tanto, a la vida. Lo cual significa que en este acto que va a durar más o menos hora y media, como suele durar todos los del Fórum Europa, van a morir, mientras estamos aquí, más de 1.500 niños en el mundo. Estamos, por lo tanto, ante un problema gravísimo. Un problema que se va a potenciar enormemente si proyectamos la población mundial hasta el año 2050 y asimilamos el hecho de que en solamente 4 décadas, en los países pobres de la Tierra, van a nacer más de 3.000 millones de personas, con lo cual estamos ante un problema gravísimo. Y si además del derecho a la vida, hablamos del derecho a la educación, el derecho a la protección, en definitiva, el derecho que tienen los niños a poder tener un futuro, nos daremos cuenta que en esta situación de crisis la presencia de Consuelo, la obra de UNICEF, es francamente oportuna. Por lo tanto, Consuelo Crespo Bofill, está volcada como presidenta del Comité Español de la UNICEF en garantizar en que los niños del mundo, y específicamente de los países menos desarrollados de la Tierra, que son un colectivo numerosísimo, puedan disfrutar de ese futuro al que tienen derecho. Si tuviera que definir a Consuelo con una sola expresión, diría que es una mujer comprometida. También, si tuviera que decir una segunda cosa, diría que es una mujer humilde. Y la prueba de esa humildad es que, hombre, una mujer con sus cualidades, que podía haber nacido, como es lógico, aquí en Bilbao, pues lo hizo en Barcelona. Bueno, la verdad es que luego, como es una mujer, en tercer lugar, inteligente, enseguida corrigió esa genialidad que tuvo en el nacimiento y pronto se casó con don Gonzalo Corcosti, a que todos conocemos, una persona relevante dentro de la vida bilbaína. Aquí ha criado con Gonzalo 4 hijos, varios de ellos de la comercial, con una oveja negra entre los hijos, porque se ha dedicado uno de ellos a la banca, y eso siempre es peligroso. Tiene un nieto y medio, uno ya completo y otro en camino. Bueno, Consuelo
nació un 8 de febrero. Os pido que apuntéis la fecha para felicitarla. Hombre, ya si de paso me felicitáis a mí, que nací el día 13, pues también estaría bien. Por lo tanto, los dos somos Acuario. Entonces yo no conozco a las mujeres Acuario, conozco a una mujer Aries que está por aquí, que es la mía, que no sé por dónde anda, no la veo, pero sé que está situada en alguna mesa. Entonces miré ayer en Google para hacer esta presentación cómo es la mujer Acuario y me encontré que la mujer Acuario, lo voy a decir, se describe así. Sus sueños son diferentes de los tuyos. Oye un retumbar lejano y va en pos de una estrella que la mayoría de nosotros no hemos visto. Bueno, entonces, ¿cuándo oyó Consuelo el retumbar lejano de la llamada de la solidaridad? De la llamada de la solidaridad. Lo oyó muy joven. Y buceando para hacer esta presentación en el túnel del tiempo, pues para conocer su historia personal, yo la he conocido ya hace como unos, yo creo que más de 10 años, ¿no? En el Consejo de la Universidad de Deusto que compartimos, en el Consejo de Gobierno, aquí está su presidente hoy con nosotros. Pues un amigo de ella, amigo mío, amigo de ella, amigo de Gonzalo, me contó pues, qué pasaba cuando Consuelo era una jovencita bella y pizpireta en aquella Barcelona, estudiante de biologías. Bueno, y me contó que un día un médico de brillante futuro que estaba haciendo la especialidad allí en Barcelona de oftalmología, pues posó su mirada sobre ella, y como ese médico tiene muy buena vista, se dio cuenta, la conclusión que sacó de inmediato es que aquella mujer era la niña de sus ojos. Estableció una compleja estrategia de acercamiento, estamos hablando, no voy a decir las fechas, pero fechas más alejadas de las que nos encontramos, cuando aquellas cosas eran mucho más difíciles de lo que deben ser ahora, por lo que me han contado, y por fin pudo coincidir con la cuadrilla en la que estaba Consuelo en un fin de semana. Se apuntó a esa cuadrilla dispuesto a todo, al máximo sacrificio. Entonces tenemos que recordar que en aquellas salidas campestres se solía comer tortilla con unos pimientos grasientos por encima, incluso a eso estaba dispuesto Gonzalo, pero en San Feliu de Guíxols se encontró con la agradabilísima sorpresa de que no había tortilla, sino que había gambas a la plancha. Bueno, al placer gastronómico no se unió el placer visual, porque la niña de sus ojos no apareció aquel fin de semana, ni tampoco el siguiente. Y cuando el oftalmólogo famoso en ciernes preguntó qué pasaba con esa señora porque no aparecía los fines de semana, que era el único momento que él tenía libre para verla, nadie le supo dar explicación. Continuó la relación epistolar con ella, se hicieron novios y por fin pudo aclarar el misterio. Consuelo, aquella edad tan temprana, estudiante de biología, una mujer bella, en muy buena posición, dedicaba todos sus fines de semana a cuidar, a enseñar a las hijas de las mujeres presas en la cárcel Modelo de Barcelona. La llamada de la solidaridad, por lo tanto, la tuvo muy pronto. Consuelo es una mujer comprometida, solidaria y también preparada. Tiene un máster en cooperación internacional, tiene estos estudios de ciencias biológicas a los que he hecho referencia, en psicología, en emergencias. Ha trabajado para Cáritas y para la Cruz Roja, por ejemplo, aquí en Vizcaya, en actividades infantiles en barrios marginales, con mujeres emigrantes en aquellos tiempos en que todavía la migración no era un dato social relevante, y en el año 1993 se incorporó a UNICEF en el País Vasco como voluntaria. En el 94 fue nombrada presidenta de UNICEF País Vasco, cargo que ocupó hasta el año 2005, en el que accedió a la presidencia actual, a la posición de presidenta actual del Comité Español de la UNICEF, sucediendo a una persona también irrepetible, a don Joaquín Ruiz Jiménez, al que muchos de nosotros recordamos por aquellos cuadernos para el diálogo, pues que iluminaron la noche oscura de la dictadura. En estos momentos, Consuelo, nuestra querida ponente, encabeza una organización con 190.000 socios, que, por cierto, en el último año completo, año 2008, aumentaron en 25.000, por lo tanto, le está dando un enorme dinamismo a la organización. Cuenta con 1.200 voluntarios, 1.200 personas trabajando para UNICEF en España, voluntarios y contratados. De alguna forma coordina 17 comités autonómicos de UNICEF en cada una de las comunidades autónomas y 36 provinciales. En definitiva, UNICEF es una gran obra.
Ese reconocimiento lo tuvo recientemente, hace 3 años yo creo, cuando se le concedió a UNICEF el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia que recogió su presidenta. Y Consuelo, además de esa gran obra, además de impulsar fuertemente a UNICEF, está colaborando con otras organizaciones sociales. Participa en la Fundación para la Innovación Social para la Cultura, en la Fundación Mirada Solidaria, en la Fundación SPLAY, que lo que está tratando es que la tercera edad, es decir, nosotros, personas como yo, de alguna forma trabajen en lo que es el campo de la lucha por la inclusión social y por la defensa de determinados valores. Es miembro, como he dicho, del Consejo de la Universidad de Deusto, donde coincido, y es jurado también del Premio Príncipe de Asturias en Cooperación Internacional, que, como sabéis, este año ha concedido ese reconocimiento a Margaret Chan, la presidenta de lo que es la Organización Mundial de la Salud, una obra muy ligada, porque hemos empezado hablando esta presentación en términos de supervivencia, con los propios objetivos de UNICEF. Tiene también una actividad empresarial significativa, es consejera de Acciona, consejera de Tubacex, lo cual le da acceso al mundo empresarial, que es crítico para el mantenimiento, para el desarrollo de lo que es UNICEF. Por lo tanto, queridas amigas y amigos, estamos ante una mujer comprometida, solidaria, preparada y además conocedora de la realidad social de los países, vamos a decir, más pobres del mundo, de África, de América Latina, de Asia, de Europa del Este. En esos países, como todos los que los conocemos, ha tenido sus propias experiencias. Cuando en el año 1997 llevaba 2 años como presidenta de UNICEF en el País Vasco, visitó un país latinoamericano, México. Entonces, fue a un poblado donde le recibió el jefe de poblado, toda la comunidad, era gente que estaba recibiendo el apoyo de UNICEF del País Vasco y lo obsequiaron con un gran banquete. Venía una gran personalidad, una benefactora representando a UNICEF y le obsequiaron con un gran banquete. Y le pusieron el plato más excepcional que se podía poner a una persona a la que se admiraba. Le pusieron chapulines. Chapulines es la expresión española del náhuatl, que os voy a traducir lo que significa insecto que brinca como pelota de hule. Tiene un sospechoso color rojo y es lo que nosotros llamamos saltamontes. Bueno, Consuelo, que a todas las cualidades que he dicho une el hecho de que es una mujer elegante y educada. Cuando el jefe de aquel poblado le preguntó a ver si le habían gustado los chapulines, pues obviamente hizo grandes alabanzas del plato que había comido. Y inmediatamente le sirvieron un segundo plato que tuvo que comer. Bueno, voy a terminar la presentación, para no ponerla luego en apuros, contestando a 3 preguntas comprometedoras que seguro que le ibais a hacer. Primera pregunta. Hombre, siendo catalana, ¿es una mujer agarrada? Y la contestación, no. Es una mujer generosa, pero es cierto que es partidaria del gasto racionalizado. Segunda pregunta. ¿Ha cometido algún error en su vida como presidenta de UNICEF? Bueno, hay que contestar. Contesto. Ha cometido un error gravísimo porque, como sabéis, UNICEF llegó a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para que llevara su nombre en la camiseta, lo cual, hombre, una mujer de aquí, situada aquí, que ha criado a sus hijos y que no haya pensado en nuestro invicto atleti para esa definición, pero bueno, confiemos que en el futuro se pueda corregir ese error. ¿Ha tenido algún fracaso? Pues sí, porque me han contado gente que ha trabajado con ella, que, por ejemplo, cuando UNICEF del País Vasco quiso hacer en el PIM, en el Parque Infantil de Navidad de hace unos años, una escuela boliviana para que vieran a los niños vascos en qué condiciones tenían que estudiar los niños bolivianos, construyeron con sus manos una escuela con paja y barro y adobe. Pusieron mucho entusiasmo, pero también pusieron mucha agua. Y cuando al día siguiente fueron a ver la escuela había desaparecido. Por lo tanto, Consuelo, para arquitecta de escuelas bolivianas, no nos vale. Bueno, pues queridos amigos, estamos ante una mujer comprometida, solidaria, generosa, preparada, conocedora de la realidad social, de la compleja, difícil y a veces dramática realidad social del mundo, con enorme capacidad de arrastre, que le está dando un fuertísimo impulso a UNICEF, al Comité Español de UNICEF, una mujer con una personalidad muy humana, muy cercana, muy cálida, una mujer dedicada intensamente a que los niños del mundo tengan futuro, puedan disfrutar del futuro, y una líder, como le calificaba una colaboradora suya, una líder total
que tiene algo especial. Consuelo Crespo, vamos a ver enseguida cómo esa definición es totalmente verdad. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Como han visto, ha hablado un generosísimo amigo, ¿no? No sé dónde has sacado toda esa información, realmente has dedicado tiempo a preguntar. Y tengo que decir una cosa, que la pelota está en el tejado del Atleti, ¿eh? O sea que aquí estoy esperando para lo que quiera el Atleti. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Luis. Gracias a Nueva Economía Forum. Enrique, por su amable invitación, al patrocinio de la BBK, Juan Mari, a Petronor, Víctor y a Orange. Jesús, muchas gracias por su asistencia. Es un honor para mí estar esta mañana aquí entre ustedes. Ahora, cuando estaba hablando Pedro Luis, me estaba acordando yo de cuando yo recibía en Navidad los catálogos de tarjetas de UNICEF y siempre pensaba, cuando veía la firma de la presidenta, era Inmaculada López entonces, y siempre pensaba, qué trabajo más bonito, qué envidia, qué tendrá que hacer esta señora para llevar esto, y me daba mucha envidia, la verdad. Y después de mucho tiempo me llamó una amiga que estaba trabajando en Cruz Roja a ver si me quería hacer responsable del Comité de Vizcaya. Y pregunté de qué se trataba y, bueno, empecé a trabajar. Y realmente nunca me hubiera imaginado que detrás de una tarjeta de Navidad como aquellas que yo miraba en el catálogo hubiera un mundo tan inmenso, un trabajo tan enorme y una realidad tan compleja, ¿no? O sea, fue para mí una ventana que me abrió al mundo y que realmente, pues con sus satisfacciones y sus problemas, como cualquier trabajo, pero que personalmente aporta muchísimo, ¿no? Y bueno, pues desde ese día aquí estoy. Entonces, yo he pensado que no iba a hacer hoy una presentación institucional, sino más bien personal, desde mi perspectiva de qué veo yo por esa ventana, ¿no? en los tiempos en que estamos. La primera vez que participé en este foro, que realmente es admirable cómo se ha organizado y cómo está funcionando ya en muchas ciudades de la península, fue hace 2 años, fue en Madrid en el mes de noviembre, hace ahora justo 2 años. Entonces nos encontrábamos en un escenario completamente distinto al escenario actual y hemos pasado, como bien sabemos todos, de una situación de excepcional bonanza económica, en la que estábamos entonces, a otra de profunda incertidumbre sin precedentes en los últimos tiempos. Es una crisis que nos ha llegado bruscamente al mundo desarrollado y que ha puesto de manifiesto la interdependencia, eso que a veces hablábamos teóricamente, o sea, es decir, que el mundo es un sistema único en el que todo lo que sucede es importante para el conjunto. Las causas que la han provocado no son muy distintas de las que provocan desde hace lustros una crisis permanente y más o menos silenciada en la mayor parte del mundo. La crisis con mayúsculas es la forma de vida desde hace décadas de millones de personas con las que compartimos el planeta. Y esto añade un factor nuevo muy importante que creo que en las reuniones y en los foros donde se trata la crisis muy pocas veces se tiene en cuenta, que los que más la sufren y la van a sufrir son los que nada han tenido que ver con su creación. El mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos 30 años que en toda la historia. Se han alcanzado retos que en otros tiempos hubiera costado siglos conseguir. Comenzamos el siglo XXI con niveles de bienestar que eran impensables hace solo unas décadas y el desarrollo tecnológico ha superado cualquier expectativa. Pero también es cierto que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen nuestra época actual. El 75% de la población del mundo, de los que más de la mitad son niños, vive en situación de vulnerabilidad, de exclusión o de pobreza. Todavía la mitad del mundo en desarrollo no tiene acceso a un saneamiento básico, 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales y 1.000 millones carecen de vivienda digna. Las mujeres de los países menos adelantados tienen 300 veces más posibilidades de morir durante el parto o debido a las complicaciones de un embarazo que las mujeres que vivimos en los países desarrollados. Un niño recién nacido en un país pobre tiene 14 veces más probabilidades de morir durante su primer mes de vida
que un niño nacido en un país industrializado. En estos momentos hay 36 países que están en situación de emergencia, 14 más que el año pasado. Las razones son varias, pero dos muy importantes son el cambio climático, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos. Estas desigualdades entre países y dentro de los países provocan un desequilibrio no solo en la generación de riqueza y en su distribución, sino también en las comunicaciones, en las relaciones humanas y políticas. A partir de los años 90, este proceso de desigualdad mundial se ha ido agudizando y definiéndose geográficamente. Es cierto que siempre ha habido carencias, que siempre ha habido pobreza, que ha habido necesidades básicas sin cubrir, pero ahora la globalización potencia efectos que no existían en épocas anteriores. Primero, se globaliza la información y las corrientes financieras, pero no se globalizan los derechos de las personas, ni el desarrollo humano ni el bienestar. Y la población de los países empobrecidos conoce bien la riqueza y el desahogo con que se vive en otros lugares del mundo. Y es muy consciente de estas desigualdades. Ese conocimiento, una vez referido a la propia situación de carencia de bienes y de servicios básicos, genera frustración, actitudes desesperadas, integrismo, violencia, racismo. El hambre es la mayor fuerza que impulsa al ser humano y es inevitable que quien la padece en su país emigre hacia donde crea que pueda lograr una vida mejor para él o para los suyos. Ello degenera en la migración ilegal, produciéndose asentamientos, invasiones territoriales a gran escala, provocando una proliferación de problemas que se suceden en cadena. Hasta el momento, y aunque nos parezca que es un número muchísimo mayor, solo el 3% de la población mundial, 196 millones de personas, se han movilizado en corrientes migratorias. Pero son nada menos que 3.000 millones de personas los que pueden sufrir hoy este sentimiento de injusticia. La segunda característica actual es que las grandes urbes se están convirtiendo en ciudades de desesperación en muchísimos casos. Según el Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, al menos 600 millones de personas viven en zonas marginales en condiciones sanitarias insalubres y precarias. El rápido crecimiento de la población en las ciudades de los países en vías de desarrollo hace que actualmente más del 60% de sus habitantes vivan en esos asentamientos. También hay algo distinto en esta nueva época: las diferencias en lo que respecta al conocimiento. El siglo XXI ha comenzado con importantes transformaciones económicas y sociales impulsadas en parte por el auge de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Internet, que a comienzo de la década de los 90 era una herramienta especializada solamente al servicio de los científicos, que tenía menos de 100.000 usuarios en 1988, en este momento ha sido el instrumento de comunicación de crecimiento más rápido y en este momento tiene 1.500 millones de usuarios. Esa convivencia entre un acelerado desarrollo científico y tecnológico con el aumento de las diferencias implica el riesgo de que las tecnologías dividan y polaricen aún más a las sociedades y creen un nuevo tipo de exclusión, la que separaría a los conectados de los no conectados. En países en donde la polarización de la sociedad ya es muy alta, entre los que tienen y los que no tienen, los que reciben educación de calidad y los que no, debería ser un reto prioritario trabajar para que las nuevas tecnologías no empeoren la situación y contribuyan a aliviarla, adaptándolas a las necesidades locales, dando espacio a la diversidad cultural, gestionando las normativas en torno a Internet, atendiendo a los intereses de todos y no solo de los más desarrollados. Y como cuarto punto, también se globalizan los problemas, y me refiero especialmente a los problemas que padece la infancia. Esos problemas ya no se limitan a un territorio o a un país, sino que trascienden las fronteras, por lo que están creciendo de forma alarmante y se hacen mucho más compleja su resolución y hace mucho más necesarias leyes y actuaciones supranacionales. Son problemas globales que exigen soluciones globales. Me refiero, por ejemplo, a la explotación sexual infantil, uno de los negocios más lucrativos del mundo, al que se incorporan cada año cerca de 1 millón de niños, especialmente niñas, utilizadas para el turismo sexual, el abuso a través de Internet o las variadas redes de prostitución. Atajarlo es tremendamente complejo. Otra de las redes es el comercio de niños que se destinan al trabajo infantil, a la adopción internacional o a para vender sus órganos.
Todas ellas son situaciones que aparecen en este avance hacia el progreso tan positivo para algunos, pero que se convierte en problemas para otros. En este escenario, la crisis nos lleva a replantearnos nuestro modelo económico de crecimiento. Hay grandes reuniones y a mí me gustaría, a veces me sitúo en una reunión del G20 o del G8 y me gustaría poder contarles, ¿no?, que este momento supone una gran oportunidad para dar un salto cualitativo hacia adelante. Pero cualquier solución será insuficiente y será sembrar un nuevo fracaso para el futuro si no pasa por contar con todos los habitantes del planeta y por compaginar el progreso económico con el progreso social, y ambos con la sostenibilidad en todos los planos. Personalmente creo que se percibe cierto consenso, no sé si por ética, por estética o por razones prácticas, sobre la necesidad de invertir recursos y esfuerzos para terminar con la pobreza. Pero eso, aunque fuera así, no es claramente insuficiente. Es necesario, sobre todo, cerrar la brecha que aumenta cada día entre países y entre zonas y habitantes dentro de los propios países. En nuestra marcha hacia eso que llamamos progreso, hemos dejado mucho en el camino y es necesario poner en marcha un proyecto de intensa transformación que se fundamente en la ética y en los valores olvidados, que incida en las causas estructurales que generan y perpetúan la desigualdad en el mundo y que establezca un nuevo orden en el que el ser humano no solo sea tenido en cuenta, sino que ocupe el centro de la agenda. Ese cambio es posible. Estarán pensando, bueno, está hablando de una utopía, de un cambio absolutamente inalcanzable. Pues les puedo decir que ese cambio es posible. Acabar con la pobreza es un objetivo alcanzable. Aunque ahora parezca una contradicción, somos la primera generación en la historia que tiene posibilidades de acabar con ella e iniciar un ciclo de desarrollo para todos. Existen las capacidades, existe el conocimiento y existen los recursos. El monto que se está destinando a las instituciones financieras para afrontar la crisis, por ejemplo, es cientos de veces menor que lo que están aportando esos mismos países a la ayuda al desarrollo en el año 2008. El último informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio confirma datos muy positivos en lo que se refiere a las metas en educación, en lucha contra el hambre o en mortalidad infantil. UNICEF, como ha dicho antes Pedro Luis, confirma que por primera vez el número de muertes de menores de 5 años ha descendido de 13 millones anuales en 1990, el último dato es ya de 8,8 millones en este año 2009. Es una cifra escalofriante, pero se ha conseguido descender. Estas muertes son por causas absolutamente evitables, por falta de agua potable, por una diarrea o por un sarampión. Después de 63 años de trabajo, estamos seguros que cuando se ponen en práctica medidas compartidas que se han demostrado eficaces y que cuentan con un respaldo financiero y técnico acorde con los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, se obtienen resultados. Seguramente ustedes estarán pensando que algo de semejante envergadura es sencillamente imposible, como decía antes. Realmente es imposible si solo lo hacemos las organizaciones humanitarias. Pero la cooperación internacional no es solo enviar recursos económicos o tecnología o voluntariado. La cooperación es fundamentalmente un diálogo que permite analizar la complejidad de las situaciones y que sin duda enriquece a las dos partes. He hablado antes del turismo sexual, por ejemplo. No podemos resolver el turismo sexual enviando únicamente recursos económicos, obviamente. Pero sí podemos hacerlo, y así se está haciendo, trabajando en llegar a acuerdos con el sector turístico, con las agencias, con los hoteles, para normalizar todo este negocio, todo este mercado y penalizar lo que sea necesario. Y se están consiguiendo cosas. Hay cadenas hoteleras muy importantes que se han comprometido a firmar acuerdos con UNICEF en vetar en sus establecimientos el turismo sexual. Agencias de viajes, poco a poco, que se van comprometiendo para no organizar viajes de turismo sexual que van del mundo rico al mundo pobre. ¿Y por dónde empezamos? Yo creo que lo primero sería tener una visión global. Es necesario, ante todo, visualizar la situación de forma global, contemplándola no solo desde nuestra perspectiva y en nuestro entorno, sino en todo el planeta, y examinarla teniendo en cuenta no solo el mercado financiero y el sector productivo, sino también desde el punto de vista del desarrollo humano. Deberíamos de pasar de cuánto se produce en este país a cómo viven sus gentes.
El segundo punto sería cambiar el concepto de pobreza. Es necesario también cambiar el concepto que tenemos de la pobreza. Debemos dejar de verla como carencia inevitable que les ha tocado vivir a muchos y empezar a reconocerla como un freno al crecimiento mundial y como el mayor problema que nos incumbe a todos y del cual dependen y se fragmentan la mayoría de las problemáticas existentes en la vida diaria que nos afectan también a nosotros. Seguramente entonces combatirla se convertirá en uno de los objetivos prioritarios, no solo de las organizaciones humanitarias, sino de todos los ámbitos de la sociedad. La tercera premisa sería comprender y convencernos de que, además de por obvias razones éticas, existen razones prácticas por las que trabajar en la construcción de ese nuevo orden mundial. Es mucho más fácil y mucho más barato terminar con las causas que producen la pobreza que paliar sus consecuencias. Solo pondré un ejemplo y está relacionado con el agua potable y el saneamiento. Actualmente, más de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 2.500 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Estas carencias provocan una cadena de problemas en la educación. Las niñas y las mujeres las niñas no van a la escuela porque tienen que ocuparse de recoger el agua y no van a la escuela si en su escuela no hay un saneamiento adecuado porque no se encuentran cómodas. En la salud, porque cada día, como ha dicho también Pedro Luis, mueren 5.000 niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas, por malos hábitos de higiene o por agua insalubre. Acabar con esta carencia y con estos problemas, también, me olvidaba que cada año se pierden más de 5.500 millones de días productivos debido solamente a problemas digestivos y a las distancias y el tiempo que se pierde en recoger el agua. Para evitar este problema y dotar universalmente de estos servicios de forma universal, se debería de hacer una inversión anual de 18.000 millones de dólares. No solo estamos hablando de una cantidad más que asumible, sino que además sería rentable, ya que cada dólar invertido en acceso a agua potable, saneamiento e higiene generaría un beneficio de 7,4 dólares como retorno de esa inversión en evitación de enfermedades, de infraestructuras, etc. Y el 9% de ahorro en tiempo. Quisiera dedicar las últimas palabras a la infancia. En ella, el impacto que produce la pobreza incide dramáticamente en sus capacidades y en su desarrollo, y es muchas veces irreversible. Vivir en un entorno de falta de oportunidades les impide a los niños crecer en el más amplio sentido de la palabra y, en consecuencia, les lleva a formar parte de una generación nueva de pobres. Invertir de forma sostenida en la supervivencia y el desarrollo y la protección de la infancia rompería el ciclo de transmisión generacional de la pobreza y lo convertiría en espiral de desarrollo. En el año 2002, y ya termino, se celebró una Asamblea General de Naciones Unidas en la que por primera vez se dedicaba especialmente a la infancia. Y después de muchos días de debates de los adultos, de muchos grupos a alto nivel, con jefes de gobierno y de Estado de muchos países, los jóvenes dijeron, después de oír todas sus conclusiones, dijeron: nosotros no somos el problema, nosotros somos la solución. Les animo a sumarse a esta ilusionante tarea. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos acto seguido al coloquio. Les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas, como alguien acaba de hacer ahora mismo, con un cartón de estos, entregando a cualquiera de nuestras azafatas. Por empezar por algo de las muchas cosas que usted ha suscitado en su intervención. Visto desde fuera, en una etapa de crisis, la sensibilidad frente a este tipo de problemas, ese tipo de problemas que abordan las organizaciones como las que usted encabeza, ¿sube o baja la sensibilidad con la crisis? Yo creo que la sensibilidad sube. La experiencia nuestra, bueno, todavía no hemos empezado no hemos acabado nuestra campaña de Navidad de este año, ¿no? Y obviamente la recaudación será mucho menor, habrá un descenso, prácticamente seguro que habrá menos venta de tarjetas de Navidad y menos colaboración. Porque las empresas, lógicamente, están recomponiendo sus presupuestos y están recortando. Lo que nos está pasando en este caso es que, en el caso de las compañías, de las empresas,
siguen colaborando porque quieren seguir colaborando, pero reducen la cantidad. Pero sí, digo, cuando he dicho que aumenta la sensibilidad, estamos notando que a nivel personal, por ejemplo, aumenta el número de socios. O sea, la gente quiere colaborar de alguna forma con una cantidad pequeña, da igual pequeña o grande porque todas sirve, obviamente, y todas intentamos que se multiplique, pero sí a nivel personal hay un aumento de la sensibilidad. La gente piensa que si yo lo estoy pasando mal, hay personas que lo están pasando mucho peor. Y ese fenómeno sí, yo creo que entra dentro de una reflexión, de una recomposición de todos esos valores que nos estamos planteando, la mayoría de las personas en este momento, ¿no? Y es verdad que hay una sensibilidad mayor y eso es muy satisfactorio también, ¿no? Y ya que UNICEF es una organización de alcance mundial, España, en el sentido, digamos, de sensibilidad, ¿en qué posición del ranking la situaríamos? Es buena, muy buena. Somos el octavo comité del mundo en aportación de fondos. Hay 38 comités nacionales, o sea, hay 38 países ricos, 38 países que recaudamos para invertir en el resto, ¿no? Y España es un país que está de los primeros en aportación de fondos. Lo que quizá nos pasa es que tenemos que profesionalizarnos más. Hay mucha emoción en lo que hacemos, ¿no? En los países del sur de Europa, más que, así como los países nórdicos tienen ya una trayectoria y una cultura de cooperación, ellos interpretan que parte de sus impuestos van a ir a otros países que no tienen medios y son los países que aportan más del 0,7, que la cooperación está muy estructurada, pero a nosotros como aquí nos cuesta, es muy fácil recaudar cuando hay una emergencia mediática, pero como he dicho en este momento hay 34 emergencias abiertas y ustedes seguramente no conocen casi ninguna. Cuando hay un tsunami donde hay turismo europeo o donde hay occidentales en ese momento, la cobertura mediática es enorme y entonces recaudamos mucho. Pero las emergencias que están abiertas ahora por conflictos internos en los países, por condiciones climáticas, por distintas razones, por hambrunas, pues no se conocen. Entonces, es difícil separar la emoción de la razón en ese momento. A nosotros nos es necesario trabajar con un plan. Nosotros hacemos un plan a 4 años, un plan estratégico y un plan anual de trabajo y necesitamos tener los presupuestos elaborados y saber con lo que contamos, tanto en España como en el mundo entero, ¿no? Entonces, aquí quizá por encontrar un defecto, pues sería eso, necesitamos y concienciarnos más de que esto es una cultura que debe ser algo constante independientemente de las emociones y de la caridad o de lo que nos pueda provocar una escena en una televisión en un momento determinado. Pues tenemos varias preguntas que le plantean respecto al tema, digamos, presupuestario de los fondos. La primera es, ¿cuál es el presupuesto anual que UNICEF maneja, que usted tiene que gestionar, en la parte de UNICEF que usted gestiona? También le preguntan cuáles son las fuentes más importantes de ingresos. También le preguntan en este sentido, y si quiere las vamos organizando, dice, ¿llegan ahora con puntualidad las ayudas a UNICEF? ¿Y en qué proporción de disminución de ayudas está ahora con esto de la crisis, si es que hay disminución? Esas son las 4 que le plantean respecto a los dineros. Respecto al presupuesto, el de este año, lamentablemente, como digo, va a variar bastante de lo que teníamos proyectado. Me es más fácil decirlo en pesetas. Aquí seguro que ustedes lo dividen fenomenal. Cada 6 euros 1.000 pesetas. Serían unos 40.000 millones de pesetas. Si las ayudas, perdón, luego si llegan... Le pregunto también cuáles son las fuentes más importantes de obtención de estos ingresos. Las fuentes más importantes, la más importante son los socios, obviamente, porque como he dicho antes es una aportación estable que nos permite presupuestar y es la que, bueno, por la que trabajamos y a la que agradecemos más, ¿no? Aunque sea una cantidad pequeña. O sea, los socios que se comprometen a dar una cantidad cada 6 meses o cada año, esa es nuestra fuente de financiación estable y la que es más importante. También lo era hasta ahora la venta de crismas de Navidad. Socios y tarjetas de Navidad estaba igualada. Hacemos actos especiales, actos culturales, deportivos en los distintos comités, como ha dicho Pedro Luis, en las 17 autonomías hay comités de UNICEF y se organizan eventos para recaudar fondos.
las aportaciones de las empresas, el trabajo con el sector privado, que lo hemos empezado a hacer hace poco tiempo y realmente pues, hay aportaciones importantes. Antes que se ha referido Pedro Luis al Barça, pues el Barça aporta 1 millón de euros al año para programas de lucha contra el SIDA en África, unos programas concretos, en unos países concretos que ellos visitan y ellos conocen bien, y además hay una parte importante de difusión y de sensibilización. Entonces, las aportaciones del sector privado son muy importantes y luego hay donaciones importantes de personas que en un momento determinado quieren dar una donación, y legados, las herencias y los legados. Esos son la parte que nosotros en la sociedad trabajamos. También hay en las comunidades autónomas aportaciones de los gobiernos autonómicos, de las diputaciones y de los municipios, que esos van directamente a programas concretos en las convocatorias que organizan esas instituciones, ¿no? Le preguntaban también, y supongo que según cuál sea la respuesta habrá algo de envidia en el auditorio, si esas aportaciones llegan con puntualidad, ahora que todo el mundo parece que está retrasando pagos por todas partes. De momento sí, de momento sí. La verdad es que de momento sí. Como digo, nuestro punto de inflexión es la campaña, ¿no? Veremos en el mes de enero, pero de momento sí. La verdad es que no tenemos morosos. No tenemos morosos. Y la última, le planteaban si hay alguna disminución de esas ayudas en estos momentos por la situación. Sí, lo que he comentado antes. Las ayudas privadas, no, al contrario. O sea, sí hay grandes donantes que se acercan y dicen que quieren dar una cantidad importante para un determinado programa o para un sector, para educación o para salud, y los socios también, pero no han disminuido. Lo que creo que van a disminuir, como he dicho, son las ventas. También le plantean si UNICEF, aparte de dinero, necesita otras cosas aquí y ahora. Necesitamos voluntarios, voluntarios que estén dispuestos a trabajar en algo que no es demasiado gratificante directamente. Nosotros no trabajamos con la infancia directamente, no ponemos las vacunas ni cuidamos a los niños de larga enfermedad, no estamos directamente con el beneficiario. Y eso a veces es duro para el voluntariado porque estás en una oficina con una mesa, con papeles, y realmente no es gratificante directamente. Hay que tener una mentalidad de que somos parte de una enorme cadena y somos un eslaboncito que ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Pero no tenemos esa satisfacción inmediata que puede tener alguien que está trabajando en el terreno o que está realizando una labor directa, ¿no? Otra cuestión que le plantean es que en este país existen organizaciones, ONGs, que parecen tener fines parecidos o semejantes o más o menos conexos con la labor que desarrolla UNICEF. Y le plantean dos cosas. ¿Eso confunde a la opinión pública por una parte? Esa es la primera pregunta, la segunda se la hago después. Gracias, has visto que tengo muy mala memoria. Bueno, el fenómeno de la solidaridad, la verdad es que es positivo, porque muchas veces me preguntan esto, y bueno, y tantas organizaciones y nadie sabe tantas cosas, no confunde, no es dispersión. Pues eso es un reflejo de una sociedad democrática, ni más ni menos, ¿no? Afortunadamente vivimos en una sociedad democrática y la gente se expresa, se asocia y se compromete según sus intereses y sus objetivos, ¿no? Y entonces es bueno que haya muchas iniciativas que quieran colaborar en ayudar a los demás, ¿no? Hay organizaciones que tienen detrás una orden religiosa, y que los misioneros fueron los primeros que iniciaron el mundo de la cooperación, ¿no? con un trabajo admirable, y eso es una organización que responde a esa comunidad que quiere hacer algo, porque conoce personas en el otro parte del mundo y quiere hacer algo. Hay ONGs que tienen detrás un sindicato, porque el sindicato quiere organizar, o que tienen detrás una familia, que tiene algún familiar, o que tienen detrás un partido político, ¿no? Eso es... En el caso nuestro es una organización apolítica y confesional porque estamos ejecutando un mandato de las Naciones Unidas. Nuestra legitimidad es que tenemos un mandato de todos los países del mundo de velar por el cumplimiento de la Convención. Pero todas las organizaciones son muy legítimas. El problema está en que seamos capaces de organizarnos para ser lo más eficientes posible, ¿no? Y realmente a veces aquí parece que hay mucha dispersión, pero la colaboración es muy importante. Hay coordinadoras de ONGs, hay cada vez más iniciativas del sector privado que nos están ayudando a hacerlo bien, porque es verdad que antes
Tampoco, también digo, no es nuestro caso porque no somos una ONG, somos un fondo de las Naciones Unidas, ¿no? Pero las ONGs que no tienen recursos pues se están sintiendo apoyadas ahora porque hay iniciativas de personas del sector empresarial o de fundaciones que se han creado para asesorar a las ONGs en gobernabilidad, en transparencia, en buena gestión, etcétera, etcétera. Y eso está funcionando y está funcionando muy bien. Y en el terreno se trabaja conjuntamente. Nosotros nunca hacemos un programa solos, nunca. O sea, estamos trabajando, si hacemos un programa de educación, a lo mejor Fe y Alegría capacita a los maestros, nosotros aportamos los materiales educativos, el Gobierno aporta el edificio, o sea, todo se hace en red, ¿no? Si no funcionaría. Pero es verdad que tenemos que mejorar muchísimo. Decía una persona de Naciones Unidas que hay países en África que tienen casi un ministerio para poder justificar todas las ayudas que reciben. Y eso es verdad, eso es una falta de eficiencia enorme, ¿no? Pero porque cada ONG pide su factura y cada ONG tiene su ideología y cada uno tiene su modelo de desarrollo, que son distintos. Entonces, eso hay que acabar con ello, pero que haya una actividad que parte de la sociedad para ayudar a los países en desarrollo es positivo, obviamente. Pues ha adivinado usted la otra pregunta, porque era qué grado de acuerdo y colaboración había entre UNICEF y esas organizaciones. Yo creo que usted se ha anticipado a contestarla. Otro tema también que suele ser frecuente en los medios de comunicación, sea por realidades, sea por tópicos, sea por leyenda negra, es el cuestionamiento de las garantías que tienen quienes prestan ayuda sobre lo que pasa realmente con esa ayuda, digamos, sobre el terreno. Y en ese sentido le plantean también cómo se enfrenta UNICEF a la corrupción de los poderes públicos en esos países. Bien, pues sí, es complicado. No es nada fácil, es verdad que es complicado. Pero bueno, lo primero, yo creo que tranquilizaría en general al donante diciendo que la ayuda llega. Ha habido, desgraciadamente, escándalos, pero son escándalos puntuales, de organizaciones puntuales, y que no deben contaminar a todo el sector, ¿no? Yo creo que lamentablemente estamos viviendo una época en que la corrupción parece que es algo del día a día, pero no hay que generalizar. Y en el caso del tercer sector, las ayudas llegan, en su mayoría, y lo que es importante y que el donante debería de velar es que, además de llegar, ¿qué impacto realizan? Porque no se trata de que lleguen, se trata de que lleguen y de que consigan un impacto. Muchos de ustedes son empresarios y entienden muy bien lo que es realmente el llegar al máximo del beneficio y que tenga un impacto realmente positivo, porque se puede enviar un dinero para educación, por ejemplo, y hay que aplicarlo de forma que consiga el llegar al mayor número de niños posible y con la mayor calidad de educación posible. A lo mejor no hay que construir una escuela, a lo mejor lo que hay que hacer es capacitar a los maestros de ese país con el Ministerio de Educación. O a lo mejor lo que hay que hacer es establecer medios de comunicación para que los niños puedan ir a la escuela. Quiero decir que muchas veces la foto que nosotros tenemos es implantar allí el modelo nuestro. Y lo que hay que hacer es ir allí, como he dicho, es un diálogo, ir allí, escuchar, a ver lo que hay, qué es lo que puede. Entonces, eso sí creo que se debe de mejorar en el impacto. Y luego es importante que las organizaciones tengan sus mecanismos de control. Puede haber escándalos, lamentablemente. En UNICEF hay, yo creo que casi 7.000 y pico de personas trabajando en toda la organización. El 88% de esas personas están en el terreno. Puede haber un escándalo, ¿cómo no? Puede haber, y ojalá no lo haya, pero lo que tiene que haber es que la organización por sí misma tenga los mecanismos para detectarla e inmediatamente tomar medidas, ¿no? Eso es lo importante y eso es lo que tienen que organizar las ONGs, que a veces es muy complicado. En nuestro caso pasamos todo tipo de auditorías y todo tipo de controles aquí, en la sede en Nueva York y en las oficinas de terreno, ¿no? Y luego en la negociación con los gobiernos y con las instituciones públicas de esos países eso es muy complicado. En nuestro caso, el representante del país, el representante siempre es una persona internacional, siempre es internacional, nunca es del país ni de la región y tiene que estar como máximo en un periodo de 4 años en ese país. Después de 4 años tiene que cambiar de destino, precisamente para evitar cualquier dependencia o clientelismo con el gobierno. Y tiene un estatus de diplomático. Quiero decir que la relación no es puramente de trabajo en cooperación, sino que tiene unas relaciones en las que tiene acceso precisamente
por ser una organización de Naciones Unidas. Por eso podemos trabajar en todos los países, porque aunque a ese país, que es un país dictatorial o corrupto, no le guste que estemos, estamos, porque tenemos un mandato de su propio país, ¿no? Como he dicho antes, la Asamblea General ha dicho que UNICEF se ocupe de la infancia en todos los países. Entonces, eso le da al representante una cierta flexibilidad para poder trabajar y para poder influir en ese gobierno. Los fondos, también tengo que decir, no van nunca al gobierno, van a los programas y los controlamos nosotros. El gobierno colabora. Lo que, como he dicho antes, a lo mejor en la escuela, el edificio es del gobierno, o a lo mejor los conductos de agua los pone la comunidad o el ayuntamiento, pero los fondos no se entregan a la institución pública del país, sino que los controlamos nosotros. Hemos parecido entender de su intervención que este puede ser un magnífico momento para acabar con la pobreza. Pero ahí están los objetivos del milenio y lo que se publica sobre su consecución no es muy esperanzador. Bueno, yo digo que es un momento oportuno porque ha habido un revulsivo, ¿no? Porque nos ha tocado a nosotros por una vez el problema. Entonces, como parece que se están sentando por ahí para reflexionar de cómo vamos a arreglar el tema, pues que cuenten también con esos otros. Esa era mi reflexión, pero perdona, me has dicho... Sí. Los objetivos del milenio, sí. Vamos a ver, los objetivos del milenio están cuestionados por mucha gente. Unos dicen que es una vergüenza que en el siglo XXI se haya concretado los objetivos de que toda la población mundial tenga que tener agua potable en el año 2015, por ejemplo, que los niveles de educación mejoren, que bueno, son 8 objetivos que consensuaron los gobiernos. Y vamos a ver, hay una crítica de que es una vergüenza que sean objetivos de mínimos. Obviamente ustedes sabrán bien que para consensuar una cosa muchas veces hay que llegar a un acuerdo de mínimos, porque si no la alternativa es no llegar a nada, ¿no? Pero ahí es algo muy positivo el que por una vez se hayan puesto de acuerdo los gobiernos de los países ricos y los gobiernos de los países pobres en concretar algo. Por una vez se han concretado objetivos concretos. O sea, Etiopía tiene que conseguir para el año 2015 que la mortalidad de los niños disminuya en un 5%. Y eso está haciendo un seguimiento. Y de los 8 objetivos, 5 tienen que ver con la infancia y esos objetivos los estamos siguiendo nosotros desde UNICEF. Con lo cual, les puedo decir que sí son pasos concretos en los que se evalúa si vamos bien, vamos mal, vamos regular. Hay objetivos que sí se están empezando a cumplir y luego esa guía que ha creado los objetivos del milenio para los países ya en sí es positiva. Entonces, bueno, son pasos muy pequeños que, como digo, para resolver el tema había que tomar decisiones a muy alto nivel y decisiones muy duras, pero que sí, dentro de las posibilidades que hay, se están dando pasos. Entonces, hay objetivos que sí se van a cumplir. A lo mejor no en el país entero, pero sí en partes del país, porque también en el tema de los indicadores hay que ser cuidadosos, porque tenemos unos indicadores de México, por ejemplo, ya que antes ha nombrado Pedro Luis ese país de los saltamontes, y no es lo mismo hablar de Ciudad de México que hablar de la frontera o de Chiapas, ¿no? O en los países andinos no es lo mismo hablar en Venezuela de Caracas o de la parte andina, o en Perú. O sea, hay zonas de América Latina que tienen indicadores mucho más bajos que zonas de África. Entonces, hay que ver desde un punto de vista global, pues bueno, este país no lo ha alcanzado, pero sí ha sido un mecanismo y una guía para que nos pongamos a trabajar con una programación concreta y con unos objetivos concretos. Pues hablando de temas ya específicos de la infancia, le plantean si cree que existen suficientes controles para verificar que las empresas que se declaran respetuosas con la explotación infantil, también citan el medio ambiente, si existen suficientes controles para verificar que los que dicen que lo hacen bien lo están haciendo bien. Es imposible decir que sí al 100%. Es imposible, porque, como ustedes sabrán, mucho mejor que yo, es imposible controlar a los proveedores. Entonces, hay empresas multinacionales y que tienen sede en España y que tienen a lo mejor 3.000 proveedores alrededor del mundo. Entonces, ¿quién y cómo ha fabricado el cordón de la zapatilla? Eso pues es muy difícil de saber y de decir seguro que está bien hecho. Eso no lo puede decir nadie. Pero sí es verdad que se ha avanzado, que las empresas
han puesto y han creado dentro del corazón de la empresa equipos que están trabajando en ello. Es verdad que han puesto en los países en donde tienen proveedores algún mecanismo de control que está interviniendo y está velando y vigilando esas cosas. Es verdad que se han establecido indicadores internacionales que las empresas se aprestan a cumplir, como el Pacto Global, el Global Compact propuesto por el anterior secretario general de Naciones Unidas. Es verdad que cada vez más está habiendo una conciencia, a pesar, y yo eso lo valoro realmente, porque a pesar de las dificultades que están pasando ahora la mayoría de las empresas, hay un esfuerzo en mejorar en paralelo en ese sentido, en la sostenibilidad social y medioambiental. Y bueno, queda muchísimo por hacer y debería, como digo, como siempre digo, haber decisiones a más alto nivel y sobre todo fomentar apoyos para las empresas que hagan eso, ¿no? Se ha avanzado, pero realmente es imposible controlar al máximo, al 100%, cada uno de los puntos de cada empresa. La siguiente cuestión que le plantean es si siguen existiendo y en qué medida existen, si es así, diferencias y discriminaciones entre niños y niñas. Madre mía, todas. Hablan de limitación al nacimiento, educación, etcétera. Todas. O sea, ser mujer, vivir en un país pobre, ser indígena, o sea, es la peor situación que te puede tocar, ¿no? Y hay muchísima diferencia todavía. Obviamente, dentro de nuestros objetivos está el lograr la educación igualitaria para los niños y para las niñas. Y esperamos en el 2015 haberlo conseguido. Ha mejorado mucho, pero la discriminación es terrible a nivel cultural, social, histórico, económico, político. Y se está trabajando mucho desde muchas organizaciones y está demostrado que en los lugares donde la mujer están cumplidos los derechos de la mujer, el desarrollo es altísimo. O sea, dentro de India, por ejemplo, en el estado de Kerala, que es un estado donde se respetan los derechos de la mujer, donde las políticas sociales son las adecuadas, y es un estado con un Producto Interior Bruto mucho menor que otras zonas de India, el desarrollo humano, los indicadores son muchísimo mejores. O sea, está demostradísimo que donde se cumplen los derechos de la mujer, inmediatamente hay un desarrollo social y un desarrollo político, pero la marginación y la discriminación es enorme, incluso desde antes de nacer, ¿no? Hay niñas que se matan antes de nacer por el hecho de ser niñas, ¿no? En muchos países donde hay un control férreo de la natalidad. Entonces, eso es así. Pero bueno, hay movimientos y deberíamos de saber que dentro de los países donde la discriminación es absoluta, hay grupos de mujeres y hay movimientos de mujeres que están trabajando y mujeres heroicas que están moviéndose dentro de sus propios países por mejorar eso. Pero como digo, también hay que ser conscientes que no solo por derecho como mujer, sino también por beneficio de la sociedad, donde la mujer tiene sus derechos respetados, donde la familia, donde la mujer, con los microcréditos, por ejemplo, es un ejemplo precioso, donde la mujer ha conseguido un microcrédito, ha podido montar una panadería o ha podido montar un taller, en esa familia automáticamente se le respeta, automáticamente. Y en la comunidad, como tiene capacidad económica, se le respeta. E inmediatamente esa comunidad mejora, porque la mujer de por sí vela más por el desarrollo de sus hijos que por otro tipo de desarrollo, ¿no? Le plantean a continuación si se plantea, valga la redundancia, UNICEF España, actuaciones con jóvenes y niños en países como España, que aunque no pasan hambre, necesitan un desarrollo de valores, solidaridad, convivencia, etcétera. Sí, nosotros en los países desarrollados no actuamos directamente, no intervenimos directamente, fundamentalmente por un tema de presupuesto, ¿no? La prioridad es el país menos desarrollado y si vamos bajando, pues no hay presupuesto para trabajar, invertir en nuestros países. Lo que hacemos es trabajar con las instituciones de los países ricos para que esas instituciones cumplan con su responsabilidad, ¿no? O sea, que nosotros estamos trabajando, lo que pasa que siempre es de puertas adentro y con la mayor discreción posible, pero trabajamos con el Ministerio de Asuntos Sociales, con las comunidades autónomas, las consejerías, etcétera, etcétera, para asesorar o para
colaborar de alguna forma en que los objetivos de esas instituciones, porque en un país rico hay instituciones, son las instituciones públicas las que tienen que resolver los problemas. Pero nosotros por mandato no actuamos directamente. Hay otras organizaciones como Cáritas, como Cruz Roja, muchísimas, que tienen otro mandato, que es actuar in situ en los países ricos. Nosotros no trabajamos, pero no directamente, no intervenimos directamente. Desde los medios le solicitan si tiene usted algo que decir o alguna opinión sobre la reforma de la ley del aborto y, en concreto, sobre el apoyo que le presta el Partido Nacionalista Vasco. Yo se lo traslado. No voy a hacer ninguna declaración política. Respecto al aborto, pues tengo que decir que una menor de 18 años es una niña y, por lo tanto, como dice la Convención, tiene que estar protegida y tiene que recibir la información máxima adecuada a su edad para ser capaz de tomar decisiones. Eso es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño y cualquier legislación, desde nuestro punto de vista, desde nuestro mandato, cualquier legislación debe contemplarse desde la Convención sobre los Derechos del Niño, que también es un acuerdo de mínimos, obviamente. También es un acuerdo de mínimos porque ha habido que consensuar. Durante 10 años estuvo trabajando para consensuar puntos de vista tan opuestos como pueden ser los de los países árabes o el Vaticano o de países occidentales o países africanos, ¿no? Pero se llegó a un acuerdo. Entonces, la Convención es la que recoge la base legal que debe proteger a la infancia. En el caso de España, el debate más fuerte es el de las menores y esas menores deben de estar protegidas porque son niñas y además deben estar absolutamente informadas con la información que como niños merecen adecuada a su edad. La agenda de temas que usted aborda no suele ser habitual en declaraciones de políticos o de responsables del mundo económico. ¿Cómo valora esto? ¿Cree que es que no tiene nada que decir o...? No, pero yo creo que ahora sí, ya he dicho en mi exposición que no sé si por razones, yo creo que por razones prácticas, porque ya nos está afectando mucho, como digo, cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo, sube la bolsa, baja la bolsa, mejora la inmigración, hay problemas, pero sí se está empezando a hablar en los grupos de máximo poder en el mundo sobre pobreza y sobre exclusión, ¿no? Yo creo que se está empezando a hablar. Obviamente habría que hablar mucho más y sobre todo habría que tomar decisiones y además poner presupuestos detrás de las decisiones. Pero algo se está empezando. Hace unos años era impensable que en un grupo como el G8, el G20, se hablara de pobreza o que en el Fondo Monetario Internacional se contemplara la pobreza. Y ahora sí, es verdad. Y el movimiento que está habiendo con las empresas, yo creo en los movimientos que empiezan desde abajo, ¿no? Más que los que se imponen desde arriba. Y realmente desde abajo sí está habiendo un movimiento del sector privado en palpar la realidad, a lo mejor por una presión social, pero es verdad que está abriendo cierto movimiento. Y yo soy muy optimista por naturaleza, pero también porque he visto que cuando se hacen las cosas bien hay resultados, ¿no? Entonces creo que sí algo se está moviendo, pero desde luego hay que hacer muchísimo más, obviamente. Bueno, pues probablemente el optimismo es una buena forma de cerrar este coloquio y pedirle a Jesús Martín Angulo, gerente territorial de Orange, que en nombre de la organización y los patrocinadores cierre el acto, por favor. Buenos días a todos. Pues en nombre de los patrocinadores Orange, BBK y Petronor, me gustaría agradecer a Pedro Luis Uriarte y a doña Consuelo Crespo su presencia aquí esta mañana. A Consuelo decirle que, por lo menos para mí, ha sido un discurso con unos datos terroríficos, como siempre que se habla de estas cosas, pero me quedo con una frase que dice que somos la primera generación que puede solucionar el problema y yo creo que esto nos obliga a todos a implicarnos más allá de hoy por la mañana cuando finalice el coloquio. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.